¿Qué tal, chicos? Hoy día vamos a ver lo que son las decisiones, pero previo a las decisiones recordemos lo que vimos en la clase anterior sobre los strings. Vimos que el string es una mejora a los tipos char, que los strings poseen funciones o métodos que nos permiten hacer ciertas cositas, como por ejemplo poner en mayúsculas, poner en minúsculas, contar cuántos caracteres tiene y poder extraer una parte de esos caracteres. Aparte ya sabemos que para poder capturar los tipos string, perdón, necesitamos utilizar nextLine. Sigamos. Llegado a cierto punto en los programas vamos a necesitar realizar preguntas, porque dependiendo de esas preguntas van a pasar unas cosas u otras. En un ejemplo, si un estudiante saca una nota mayor a 7, un promedio mayor a 7, va a pasar el año. De lo contrario, se puede crear supletorio, ¿verdad? Entonces son preguntas que van a hacer que el programa haga una cosa o haga otra. Para esto vamos a utilizar la instrucción if. La instrucción if tiene una estructura o sintaxis, es decir, una forma como se debe escribir. La sintaxis es cómo se debe escribir algo de la siguiente manera. Ponemos la palabra if, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esos paréntesis que le pertenecen al if va una pregunta. Ahora, después del paréntesis del if va una llave de apertura y una llave de cierre. Lo que se coloque en esta parte de aquí va a ser la acción o la programación que se va a realizar si esta pregunta de aquí da verdadero. De lo contrario, llega a pasar algo que es el else, ¿sí? El else, de igual manera, se abren y se cierran llaves, y aquí ponemos lo que pasaría si esta pregunta da falso. Esa es la sintaxis. Veamos un ejemplo algo sencillo y simple. Veamos este bus con este semáforo de dos colores. Si el semáforo, si ven, if, abro y cierro paréntesis, y aquí va la pregunta, si el semáforo es igual a verde, el bus debería seguir. De lo contrario, es decir, el else, el bus debería detenerse. Des en cuenta que solo pregunto si está en verde, porque sabemos o intuimos que el semáforo, si no está en verde, está en rojo. Esto no es del todo cierto, pero más adelante vamos a poder comprobar todas las posibilidades. Por ahora está bien hasta ahí. Ahora veamos si el semáforo tiene tres colores. ¿Cómo resolvemos esto? Pues tenemos 1, 2, 3 colores, lo que significaría que serían tres preguntas. ¿Cuál sería la solución? Pues esta, una posible solución, no es la definitiva, pero una posible solución sería preguntar por cada uno de los colores. Por ejemplo, si el semáforo está en rojo, el bus debería detenerse. Si el semáforo está en amarillo, el bus debería desacelerar. Oye, aquí hay un error. Hay que corregir este error. Vamos a corregir el error. Vamos a corregirlo porque está feo eso. Vamos a poner aquí. No está bien. Desacelerar. Ok, me confundí, perdón. Entonces, y si el semáforo está en verde, pues debería continuar. Ahora, hay algo más. Y si el semáforo está dañado, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, eso lo vamos a dejar para un futuro. Ahora veamos simplemente la estructura más simple, con el if y con el else. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar un valor, un 1. Si ingresamos un 1 significará que está en verde. Si ingresamos un 2 significa que está en amarillo. Y si ingresamos un 3 significará que está en rojo. Para esto declaramos las variables necesarias. Primero acomodemos en algo el programa. Movamos esta salida al lado de acá para que no nos estorbe. Y hagamos lo siguiente. Creemos primero una variable entera que va a ser el estado del semáforo. Y después creamos una variable de tipo scanner. Llamémosle teclado o t simplemente. Recuerden que es solo un nombre, pero la estructura, la sintaxis debe ser igual. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es decirle o mostrar un mensaje que diga lo siguiente. Ingrese estado de semáforo, ¿verdad? Y le decimos que si ingresa un 1 es que está en verde, si ingresa un 2 es que está en amarillo y si ingresa un 3 significa que está en rojo. Y le pedimos que ingrese el usuario, entonces ponemos estado va a ser igual
a la variable 3.nextInt para capturar. Aquí me equivoqué. Ahí sí. Ok, entonces preguntamos. Miren, vamos a hacer las preguntas. Si, abro y cierro paréntesis, si, y pregunto, estado es igual a 1. Aquí me da un error, porque cuando se trata de comparar necesitamos utilizar el doble igual. Cuando asignamos un valor, recuerden que t.nextInt captura un valor, ¿verdad? Pero ese valor lo asigna a la variable estado. Cuando es asignación, se utiliza un igual, pero cuando es para comparar dos cosas o para preguntar por dos cosas, se utiliza el doble igual. Entonces ahí preguntamos, si lo que ingresó el usuario es igual a 1, va a pasar lo siguiente. Vamos a decir que el bus continúa su marcha. Algo que tienen que darse cuenta es que no he utilizado las llaves para este if. ¿Por qué? Porque cuando es una sola instrucción no es necesario poner las llaves. Aunque si lo ponen no pasa nada, miren. Pongo llave, cierro llave, no sucede nada. Pero usualmente no es necesario poner las llaves cuando es una sola instrucción. Ahora, si estado es igual a 2, el bus debería desacelerar. El bus desacelera su marcha. O disminuye su marcha. Disminuye su marcha. Y si el estado es 3, significa que está en rojo, el bus detiene su marcha. ¿Verdad? Y de esa manera funcionaría nuestro pequeño programita. Recuerden que cuando el bus, el if solo lleva una instrucción, se utiliza directamente sin poner llaves. Cuando lleva más de 2 instrucciones, de 2 o más, se deben poner las llaves para indicar desde dónde hasta dónde es la parte del sí. Entonces ejecutamos y vemos qué pasa. Me sale un mensaje donde dice ingresa estado del semáforo, 1 si es verde, 2 si es amarillo y 3 si es rojo. Pongo el 1, me va a salir que el bus continúa su marcha, obviamente. Vuelvo a ejecutar, pongo el 2, doy enter, el bus disminuye su marcha, y el 3, el bus detiene su marcha. Ahí está programado solo con if. Ahora vamos a preguntar utilizando el else. Como yo sé que el bus tiene 3 estados posibles, es decir, puede pasar una cosa, puede pasar otra cosa, puede pasar otra cosa más, puede pasar 3 cosas, voy a utilizar el if con el else. Cuando utilizo el else, debo de ley utilizar obligatoriamente las llaves. Entonces, para poder resolver esto, veamos qué se puede hacer. Vamos a borrar esto y pregunto. Ok, abro llaves, cierro llaves. Acá debo cerrar doble llaves porque una pertenece al if. Creo. A ver, no, solo una. Muy bien. Esta de acá debe pertenecer. Oh, perdón, aquí me equivoqué. Es abrir llaves y cerrar llaves. Listo, ahí sí. Ok, entonces le pregunto. Si estado es igual a 1, de lo contrario, ¿verdad? De lo contrario, ¿qué tendría que hacer? Volver a preguntar, ¿verdad? Entonces pregunto. Si estado es igual a 2, voy a mostrar que el bus disminuye su marcha, y de lo contrario, el bus detiene su marcha. Ok, a esto se le llama si anidado o if anidados. ¿Por qué? Anidado significa que uno está dentro de otro. Miren, este es el primer if, pero ese if tiene una parte llamada else. Es decir, de lo contrario, si esta pregunta da falso, se viene por acá. Y por el falso vuelvo a preguntar. Nuevamente, si if igual a 2,
Y pasa esto. Pero si esto de aquí da falso, si el estado no es 2, significa por lógica que va a ser 3. Entonces, de lo contrario, si no es 1 ni es 2, lo que pasa por lo contrario va a ser el 3, supuestamente. ¿Verdad? Aunque si queremos hacerlo más profesional, volveremos a preguntar. Ya que no es el 2, vuelvo a preguntar y pregunto si estado es igual a 3, el bus, pongamos llaves, el bus detiene su marcha. Y si no es 3, si no es 1, ni es 2, ni es 3, significa que, de lo contrario, significará que se dañó el semáforo, porque no solo puede tener amarillo, blanco y azul. Entonces, el semáforo se dañó. Aquí, el semáforo se dañó. ¿Ok? Comprobemos si todo este relajo funciona. ¿Verdad? Vamos a organizarlo tal vez para que se vea mejor. Miren, if, else if, ¿verdad? Este if viene con este. Entonces, movámoslos un poquito para que quede y quede bien tabuladito. Entonces, este if viene acá, ¿verdad? Esto viene acá. Miren cómo se ilumina. Si ven, es fácil para no perderse. Este de aquí con este de acá. Este de aquí con este de acá. Este de aquí es con este de acá. Significa que va aquí, ven. Y este de aquí va con este de acá. De esa forma no nos confundimos. ¿Ya? Y este de aquí es por acá arriba. Entonces estamos bien. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos organizarnos. Ejecutemos el programa para ver qué tal ha salido. Veamos ingreso 3. Detiene su marcha, perfecto. ¿Verdad? Vamos a ejecutar. Ingreso 1. El bus continúa, muy bien. Ingreso 2. Muy bien. Y si ingreso 0, el semáforo se dañó. Perfecto. Hemos hecho de tal manera el programa que va a validar todas las posibles soluciones. Así ingresemos 4 o 5, sabemos que ese valor no existe y que daría por error que el semáforo está enviando algo que no está bien. ¿Verdad? Listo. Hasta ahorita dejemos esto ahí. En la siguiente clase veremos algo llamado if, else, if, que es otra forma de preguntar para ahorrarnos y tal vez simplificar todo este relajo que hemos hecho aquí.